Dios les bendiga. Ya estamos listos para dar inicio a nuestro servicio en línea. Sean bienvenidos. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que os anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a decir eso a través de este canto. Vamos a declarar que somos el pueblo del Señor, que nos ha escogido para dar a conocer su nombre. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos
llamaste, Señor, para dar a conocer tu nombre. En tu presencia correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro y perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh amamos tu presencia, oh Dios. 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 Dile amamos. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios.
Bueno, pues qué bueno que continúan con nosotros. Vamos a dar paso al estudio de lo que dice la palabra de Dios. Y quiero recordarte unas palabras que dicen lo siguiente, dice la Biblia que nada hará Dios sin antes anunciarlo. Y creo que la palabra que tú escuchas siempre en nuestros servicios son porque Dios planea hacer algo en tu vida o estás viviendo algo relacionado a lo que aquí te estamos enseñando. Entonces, nada pasa sin que antes Dios lo anuncie a través de su palabra. Entonces, espero que lo que el día de hoy veamos, pues también te sirva. A lo mejor estás pasando por lo que vamos a ver el día de hoy, tal vez te identifiques. Y por eso es que damos esta palabra, para que conozcas a Dios, para que estés preparado para los momentos que se viven día con día. Y bueno, pues vayamos a lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Hoy sí continuaremos con el estudio del libro de los Hechos. Vayamos al capítulo 16. Vamos a leer versículos 4 y 5. Hechos 16, 4 y 5 dicen lo siguiente. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pues la última vez que estudiamos el libro de los Hechos, nos quedamos aquí, en el último estudio, nos quedamos en estos versículos. Y si tú recuerdas, nosotros ya estamos viendo el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces, vimos que este viaje inició con un conflicto entre Bernabé y Pablo. Lo que vimos es que cómo Dios de algo malo puede hacer algo bueno. De un conflicto, Él sacó algo bueno. Y vimos pues cómo Dios trabaja en ese tipo de circunstancias. Porque muchas veces creemos que Dios trabaja cuando todo va bien, cuando tomamos buenas decisiones, cuando no hay problemas, cuando no hay conflictos. Pero no. Resulta que aquí el Señor, pues en medio de este conflicto que hubo entre Pablo y Bernabé, pues salió algo bueno. Al final de cuentas, Bernabé y Juan Marcos se fueron hacia Chipre, igual para seguir predicando el evangelio, y Pablo toma a Silas e inicia el segundo viaje misionero, confirmando las iglesias que él estableció en el primer viaje misionero. Entonces Dios sacó esta situación buena de este conflicto, y vimos que Pablo no olvidó a las iglesias que él estableció en su primer viaje, sino que él sentía pesar en su corazón por ellas. También vimos en la última enseñanza que Pablo se encuentra con Timoteo. Vimos que Pablo recluta a Timoteo. Cuando él ya había iniciado su viaje, pasó por Listra, por Iconio, y entonces ahí se encuentra con Timoteo. Y vimos que Pablo circuncida a Timoteo. Y vimos que no fue ninguna contradicción con lo que hubo en el concilio de Jerusalén. No, dice que él los circuncida para evitarse problemas con los judíos. Esta manera de actuar de Pablo y de Timoteo fue algo muy maduro. Lo que hizo Timoteo al dejarse circuncidar por Pablo, pues lo hizo como un acto de amor y de madurez. A pesar de que Timoteo era joven, fue un acto de madurez, eso lo vimos, porque él lo hizo para no tener problemas con los judíos, porque ellos iban a seguir yendo a las sinagogas en cada ciudad a donde siguieran avanzando y predicando el evangelio. Entonces, para evitarse esos conflictos, como sabían que la madre de Timoteo era judía, pues Pablo los circuncida y así ya no iba a tener problemas con los judíos, porque era con los que mayormente había problemas. Entonces, Pablo recluta a Timoteo y la consecuencia de este actuar de Pablo y de Timoteo es lo último que acabamos de leer. Dice que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces, fíjate, cuando nosotros cedemos a hacer algo por amor a aquellos que son débiles en la manera de creer o de pensar, eso trae
trae aumento en nuestra fe y en lugar de traer división, trae unión y aumenta el número. Porque aquí lo que ocurrió, el hecho de que Pablo y Timoteo cedieran a los judíos de cierta manera, pues dice que trajo aumento de dos cosas, en la fe y en número. Entonces eso es lo que aprendimos la última vez que estudiamos Hechos, de que si cedemos, no hay probabilidades o hay muy pocas probabilidades de que haya división. Si cedemos, pues la fe de los demás va a ser confirmada, va a haber unión en la iglesia, va a haber unión en la familia, porque lo podemos aplicar en la familia, lo podemos aplicar en el trabajo, en la escuela. El ceder trae muchas bendiciones. Entonces, esta fue la consecuencia de que Pablo y Timoteo cedieran. Les digo, fue un acto de mero amor. Vamos a continuar el día de hoy estudiando el libro de los Hechos y vamos a leer los versículos 6, 7 y 8 de aquí de Hechos capítulo 16. Dicen lo siguiente: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ok. No sé si te diste cuenta de que aquí se repiten algunas palabras acerca de la actitud del Espíritu Santo. Si tú te das cuenta, aquí hay una constante en este pasaje, en estos 3 versículos. En uno dice que el Espíritu Santo les prohibió predicar el Evangelio en Asia, porque habla de 3 regiones. Dice que en el versículo 6 dice que no les permitió hablar el Evangelio en Asia. Recordemos, iba Pablo y Silas. Pero no solamente en Asia. En el versículo 7 dice que ellos iban a Bitinia, pero dice que el Espíritu Santo tampoco se los permitió. Y en el versículo 8 que leímos, dice que pues bueno, pasaron de largo por Misia. O sea, de cierta manera, el Espíritu Santo tampoco les permitió predicar en Misia. Entonces, qué interesante está todo eso. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver cómo es que Dios, el Espíritu Santo, no siempre dice que sí. El Espíritu Santo no siempre te dice que sí a todos, de que si vas a ir a un lugar te dice sí. No, Dios también dice que no, y muchas veces dice que no. Y ahora, algo que más extraordinario en todo este pasaje es de que Pablo no estaba hablando de asuntos personales. No de que, voy a ir a ver un negocio, a ver si se hace, pues voy a ver, a tomar mis vacaciones y no me lo permitió. No, fíjate en qué contexto se está dando. Dice que el Espíritu Santo no les permitió hablar del Evangelio en esas regiones. No se los permitió. Y qué impactante es esto en la vida del creyente. El hecho de que Dios dice que no solamente a cuestiones personales, sino también en cuestiones ministeriales del servicio a Dios, Él muchas veces dice, no, espérate. Aunque es el Evangelio, Él dice, no, espérate tantito, ahí no. Y se los prohibió en estos 3 lugares, en Asia, en Bitinia y en Misia. Pero no solamente en esta ocasión pasó esto con Pablo. Quiero que vayas tantito conmigo a Romanos 1:13. Vamos a ver qué dice Romanos 1:13. Mira, aquí Pablo está escribiendo a los romanos y les dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también en vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Entonces, Pablo continuamente era detenido por Dios, por diversas circunstancias, porque aquí no especifica
cómo ocurrió esto. Y en Romanos tampoco especifica cómo ocurrió el hecho de que Dios le dijera no, o sea, no puedes ir. Puede que haya sido alguna palabra profética, ¿no? Que un profeta le dijera, ¿sabes qué? Dios no quiere que vayas allá. O en un sueño tal vez que el Señor se le haya aparecido, o una visión, o simplemente las circunstancias. Que aún, tal vez las circunstancias no se dieron, el clima, no sé, cualquier cosa, pero que Pablo entendió que no era la voluntad de Dios, que Dios les estaba diciendo que no. Y es que eso es lo que a muchos cristianos nos cuesta trabajo entender cuando Dios en su semáforo te pone una luz roja. Y uno entra en shock. Muchas veces uno no sabe identificar esa luz roja de Dios que pone al frente. Porque les digo, puede ser cuestiones económicas, que la cuestión económica te detenga para realizar algún trabajo, algún proyecto. Y muchas veces uno se afana y dice, no, y es que sí, y es que sí, y es que sí. Cuando muchas veces es Dios que te está diciendo, no, detente. Tal vez no te está hablando por tu pastor, por algún hermano o por algún sueño, sino simplemente las circunstancias no se están presentando para que tú avances. Por eso hay que saber identificar este semáforo rojo que Dios ocupa muchas veces. Porque te digo, aquí no especifica qué habrá pasado con Pablo y con Silas. Simplemente ellos entendieron que Dios no les estaba permitiendo ir a ese lugar. Entonces hay que aprender a reconocer esa luz roja que Dios nos pone. Porque tal vez Dios te ha puesto una luz roja y tú estás intentando pasar y estás, al final de cuentas, estás luchando con Dios. Dios está al frente diciéndote, espérate, y tú estás insistiendo. Hay que saber identificar esa luz roja. Ahora, ¿alguna vez Dios te ha impedido llevar a cabo algo? ¿Algún proyecto de trabajo, no sé, realizar alguna compra, adquirir algún bien? Incluso el hecho de salir tarde a algún lugar. Dios puede ocupar esas circunstancias. El quedarte en una escuela, en un trabajo que Dios de cierta manera te haya dicho, no, en esa escuela no, en ese trabajo no. Y les digo, incluso en salir a algún lugar. Yo recuerdo el testimonio de una persona que decía, es que yo ya iba a salir, ella iba de salida a la escuela, esta persona. Entonces salió y ya iba a tomar la combi para ir a la escuela. Entonces ya vio la combi, le hizo la parada, abrió la puerta de la combi, pero se acordó de que se le había olvidado algo en la casa, algo muy importante, una tarea que tenía que llevar a la escuela. Entonces pues dejó ir la combi, se regresó a su casa y pues obviamente molesta porque dice, híjole, ¿cómo se me fue a olvidar? Entonces pues va a la casa, toma otra combi y ya en el camino dice que esta persona ve esa combi, la primer combi a la cual le había hecho la parada. Y resulta que en esa combi habían asaltado a las personas. Y ella pudo ver esa combi a la cual ya le había hecho la parada, ya le había abierto la puerta, pero que Dios permitió que se le olvidara esa tarea para que ella fuera librada de un asalto. Fíjate cómo Dios ocupa esas circunstancias. El hecho de que te demores 5 minutos, 10 minutos, que Dios te ponga un semáforo rojo unos 5, unos 10 minutos. Pero Dios así trabaja. Ahora, entiende algo. Imagínate tu vida si Dios siempre tuviera su semáforo en verde para ti. Que todo lo que tú quisieras hacer lo hicieras. ¿Estaría bien? ¿Te sentirías a gusto? Yo creo que no. El hecho de que Él ponga una luz roja quiere decir que Él te está guiando. Porque imagínate, Él te pone luz verde siempre, quiero ir allá, luz verde, quiero este trabajo, luz verde, quiero esta escuela, luz verde. Y siempre luz verde, pues uno diría, pues creo que a Dios no le interesa lo que estoy haciendo. Me deja hacer lo que quiera. El hecho de que Dios cambie en su semáforo de verde a rojo, pues quiere decir que te está guiando.
Te está diciendo, pues ahora a la derecha, no, ahora a la izquierda, no, ahora espérate. Ahora, eso es que Dios te guíe. Entonces, si tú eres cristiano y muchas veces te has molestado con Dios porque no permite que pase alguna situación, no, o sea, entiende que Él te está guiando. Siéntete seguro porque al final de cuentas Él está diciéndote, hijo, yo te estoy guiando. Por eso te digo, hoy sí, mañana no. ¿Por qué? Porque yo sé qué hay por delante, sé lo que te conviene y creo que eso nos debe de hacer sentir que estamos seguros de que Dios está al frente de nosotros. El hecho de que Él cambie de rojo a verde, de rojo a verde. Eso es muy bueno. Y es que, por ejemplo, si nos ponemos a analizar la vida de Jesús, Jesús tuvo también mucho tiempo, Él tuvo un semáforo rojo, por si no lo sabías. Antes de que Jesús fuera bautizado y el Espíritu Santo descendiera sobre Él, Él no hizo ningún milagro. El semáforo de Dios para con Jesús estuvo rojo. Estuvo rojo durante 30 años aproximadamente. Él no sanaba a nadie, Él no liberaba a nadie, Él no hacía ningún milagro. ¿Por qué? Porque sabía que no era el momento. Sabía que Dios tenía un semáforo rojo para Él, que su momento todavía no llegaba. Imagínate 30 años. Tal vez un tiempo que tú nunca vas a tener que esperar tanto. Pero Jesús sí tuvo 30 años. Ese semáforo rojo. Entonces, Jesús no se amargó por eso, no se resintió contra el Padre por eso, porque Él sabía que estaba haciendo la voluntad del Padre. Ahora, en cuestiones del ministerio, si tú sirves en la iglesia, en cualquier ministerio dentro de la iglesia, si tú sirves en la iglesia, si eres pastor, pues creo que la vida ministerial debería ser un poco más relajada. Yo escuché esto de un pastor. Él decía, él había entendido que la obra es de Dios. Él es un pastor y entendía que la obra era de Dios. Porque él dice, muchos pastores pierden la calma, se desesperan porque inician un proyecto y después se acaban los recursos. Ya no hay recursos para que la obra avance. No se están construyendo un nuevo edificio y los recursos se detienen. Y a este pastor le ha pasado, pero dice, yo entendí a que la obra no es mía, sino que es de Dios. Y que si no hay recursos para continuar con algún proyecto, pues es que Dios no quiere que continúe el proyecto. Porque el más interesado de la obra de la iglesia, del ministerio, del evangelio, es Dios. Entonces, si Dios no te da los recursos por un momento, detente también. Y entiende que Dios está al mando y que la obra es de Dios. Y este pastor así lo dice. Y él no se estresaba por esas cuestiones de que es que no hay recursos y ahora cómo le vamos a hacer. Pues si no hay, pues se detiene. Dios quiere que se detenga y punto. Tú descansa en Dios. Dios tiene tu vida, el ministerio bajo su control. Entendamos esto. Ahora, el hecho de que Dios ponga un semáforo rojo en tu vida, aquí en el caso de Pablo y de Silas, no quiere decir que el semáforo rojo te esté diciendo no hagas nada. No. Obviamente, el hecho de que Dios te ponga un semáforo rojo es en cosas específicas. Aquí nos está hablando de 3 regiones, de Bitinia, de Misia y de Asia. Pero obviamente tenemos que seguir con otras cuestiones. Tenemos que seguir, por ejemplo, tenemos que seguir cumpliendo con nuestros deberes como cristianos. Seguir orando, seguir leyendo, seguir obedeciendo los mandamientos de Dios, seguir predicando. Sí, porque aquí fueron cuestiones específicas. Y lo vemos con Pablo. Porque ¿qué pasó? O sea, hubo 3 lugares. Veámoslo así. En primer lugar, el Señor le dijo que no a Pablo en Asia. Entonces Pablo siguió orando, siguió estudiando, pero él siguió predicando, buscaba seguir predicando. O sea, en Asia no se pudo. Ok, entonces dice Pablo, entonces en Bitinia. Bueno, en Bitinia no se pudo, entonces en Misia y tampoco en Misia.
Pero Pablo buscaba seguir adelante y claro que lo logra. Vamos a continuar un poquito más adelante, vamos a leer versículos 9 y 10. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Esta es la visión, dice. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces, mira, date cuenta, el hecho de que Dios le haya dicho que no a Pablo, no quiere decir que Pablo pues ya no tenía que hacer nada. No era de que Pablo, pues te dije que no aquí en 3 lugares, pues ya mejor regrésate, ya mejor no ores, ya mejor no leas, no. El semáforo rojo no quiere decir que nuestros deberes como cristianos e hijos de Dios tengan que cesar. Son cuestiones específicas. Por ejemplo, si Dios no te está dejando ir o entrar a alguna escuela, pues no quiere decir que no vas a buscar en otra escuela. O no quiere decir que vas a dejar de orar, de leer la Biblia, de buscar a Dios, de obedecer. ¿Por qué? Porque estás resentido, porque Dios te dijo que no. No. Así no funciona el semáforo rojo de Dios. No, es cuestiones específicas el semáforo. Pero mientras Dios te pone el rojo, tú puedes seguir buscándole, seguirte esforzando, seguir ayunando, seguir orando. Así se debe de hacer. Así lo hizo Pablo, así lo hizo Jesús también. Aunque no hizo ningún milagro en 30 años, él estudiaba, él oraba, él tenía comunión con su Padre y lo conocía tan perfectamente que su manera de orar era extraordinaria. Que cuando inició su ministerio Jesús sabía, que oraba igual diario para saber qué voy a hacer mañana. Voy a ir para allá, no voy a ir para allá, voy a sanar a esta persona o no la voy a sanar. Porque Jesús aprendió a conocer al Padre. Qué extraordinario, qué magnífico. Entonces, creo que esta situación que ocurrió con Pablo aquí en Hechos, lo podemos aplicar a lo del día de hoy. Yo creo que el día de hoy, en este año, creo que lo que Dios hizo fue poner un semáforo rojo. En las iglesias, lo voy a hablar en cuestión de iglesias, creo que Dios puso un rojo. Las iglesias no se podían abrir. De hecho, muchas todavía no han abierto por cuestiones de la pandemia, de seguridad. Entonces, creo que lo que Dios ha hecho es poner un rojo. Como que dice, ok, no se van a congregar por el momento. Él puso un rojo. No quiero decir que es lo que Él quiera directamente, sino que dentro de su voluntad permisiva, pues Él lo deja que ocurra. No es lo ideal, no es lo que Él realmente quisiera, pero lo permite. Él ha permitido un rojo. Y muchas iglesias todavía están cerradas. Pero hay que aplicarlo correctamente. El hecho de que Dios haya puesto un rojo no quiere decir que debemos de perder la calma. Hay que confiar en Él. Porque el rojo quiere decir que Él está guiando también. Él tiene el control. Si eres pastor, no pierdas la calma por perder miembros. No pierdas la calma. Dios tiene el control. Eso sí, aunque en muchas iglesias todavía no se congregan o no nos pudimos congregar por algún periodo de tiempo, eso no quiere decir que nos íbamos a desentender de nuestras obligaciones, lo que les decía. Obviamente tenemos que seguir orando, tenemos que seguir leyendo, tenemos que seguirnos esforzando, tenemos que seguir buscando de Dios, tenemos que seguir predicando. Aunque Dios haya permitido un rojo y haya puesto un rojo para no congregarnos. Podemos seguir predicando y aquí está la evidencia de que lo hemos estado haciendo. De que no porque se haya puesto un rojo, decimos, pues ya no hay iglesias abiertas, pues vamos a hacer lo que querramos, ya no oramos, ya no buscamos, ya no evangelizamos, ya no hablamos de la palabra de Dios. No, aquí estamos, seguimos orando, seguimos leyendo, seguimos esforzándonos, seguimos santificándonos, seguimos adelante, seguimos llevando la palabra de Dios hasta tu casa.
Imagínate. Ahí en tu pantalla, ahí en tu dispositivo móvil, ahí está llegando la palabra de Dios. Por eso te digo, el hecho de que Dios haya o ponga semáforos rojos no quiere decir que nos vamos a desentender de nuestras obligaciones, sino descansar en que Dios tiene el control y que podemos seguir adelante en el camino de Dios. Y mira, los planes de Dios eran los siguientes. Pablo, no vas a ir a Asia, no vas a predicar en Bitinia ni en Misia. Te tengo una tarea. Tienes que ir, Pablo, a Macedonia. Es necesario que vayas a Macedonia antes que Asia, antes que Bitinia y antes que a Misia. Tienes que ir a Macedonia. Y la siguiente enseñanza vas a entender por qué tenía que ir a Macedonia Pablo. De cierta manera sí era más importante que fuera a Macedonia. Pero algo curioso es que en estos pedacitos que leímos, que Dios puso semáforo rojo, ocurrió algo bien interesante, que está en el versículo 10, que acabamos de leer. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia. Fíjate, el escritor del libro de los Hechos ya se está incluyendo en el relato. Dice, procuramos ir a Macedonia. Hasta este momento el escritor nunca se había incluido. Pero aquí Lucas, el que escribió el libro de los Hechos, forma parte ya también del equipo de trabajo de Pablo. Se une con Pablo también en este viaje misionero. Fue en todo este semáforo rojo en el que Lucas se añade a esta obra misionera de Pablo. Este grande hombre, este grande historiador, este gran médico fue en este momento. Entonces tal vez el hecho de que Dios haya prohibido que fuera a hacer regiones, tal vez era para que se encontrara con Lucas en el día correcto, en el momento correcto, para que Lucas fuera ahora sí un testigo presencial y ocular de todo lo que iba a seguir ocurriendo con Pablo. Porque hasta este momento Lucas no había visto nada. Él hizo una investigación, pero aquí, a partir de este momento, él ya iba a ser un testigo presencial. Qué maravilloso. Y ahora sí nos va a contar Lucas tal cual él lo vio. Y fue en este momento, en medio de estos semáforos rojos, pues ocurrió esto, que se añade Lucas para acompañar a Pablo, a Silas, a Timoteo, y ahora ya Lucas, o sea, ya 4 en este viaje. Qué hermoso. Estos grandes hombres de Dios iban a trabajar juntos. Y en medio de tantos nos, ¿te das cuenta? Entonces quiero que el día de hoy te lleves esto en tu corazón. Que entiendas que en medio de los nos o los semáforos rojos que Dios te pone, ocurren cosas grandiosas. Que es mejor que Él haya dicho que no a que haya dicho que sí, en verdad. Y eso tú te das cuenta tiempo después de que se quita el rojo y pasa al verde, te das cuenta de, sí, Señor, no entiendo por qué no me permitiste ir a esa fiesta. Oh, Señor, ahora entiendo por qué no me permitiste ir a esa escuela, sino que tú quisiste que fuera otra. Sí. Confía en Dios. Si ahorita hay un semáforo rojo en alguna área en particular de tu vida, no te desesperes y no te resientas con Dios. Síguelo buscando. El hecho de que Él tenga un rojo quiere decir que te está guiando. No nos amarguemos por los rojos, por los nos que Dios pone. Confiemos en Él. Y algún día vas a entender por qué es que Dios te dijo que no. Pero mientras, sigámonos esforzando, sigamos buscándole, sigámonos santificando. Y más en este tiempo. Entonces, llévate eso el día de hoy. Que tu fe no caiga por el hecho de que Dios te haya dicho que no o que te tenga detenido en alguna área. Confía en Él y Él hará. ¿Por qué no oras conmigo? Señor Jesús, gracias por tu palabra.
Tu palabra que nos alimenta, nos fortalece, nos sacia. Tan ricas, tan deliciosas son tus palabras, Señor. Gracias porque tú sabes lo que necesitamos. Tú sabes, Señor, por lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Gracias por esta palabra, porque hoy nos hace saber, Señor, que el hecho de que tú nos digas a veces que no, es porque tú estás al pendiente de nosotros y que tú sigues obrando aún en medio de los nos. Ayúdanos, Señor, a seguirnos santificando, a no enfriarnos, Señor, que no nos hemos podido congregar todavía aquí, pero que no nos enfriemos espiritualmente, sino que sigamos adelante, sigamos esforzándonos. También, Señor, ayúdanos a no resentirnos contigo por las veces que nos llegues a decir que no. Y si lo hemos hecho, perdónanos. Perdónanos. Y ayúdanos a entender, Señor, cada vez más tu corazón, tu mente, tu palabra. Queremos amarte y confiar así como tú confiaste, Señor Jesús, en tu Padre. Queremos confiar en ti también, Padre Santo. Muchas gracias por tu palabra. Te bendigo por ser tan bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esta es la palabra del día de hoy. En verdad espero que esto sea de bendición para tu vida y que te ayude a seguir adelante día a día. Bueno, y te invito a que sigas al pendiente de nuestras transmisiones y que pues compartas este video para que la palabra de Dios llegue a más personas y que podamos bendecir a más personas. Bueno, pues que Dios los bendiga y fue un gusto poderlos saludar a través de estos medios.